instantes hemos escuchado al presidente Luis Arce conversando con nosotros de manera exclusiva, parte de lo que ha mencionado también en su mensaje al país. Ahora lo analicemos contigo, Tufi. Gracias, Luciana. Estamos, evidentemente, después de haber entrevistado al presidente Luis Arce, aquí en nuestro hermoso espacio de Sucre, que nos ha recibido estos 4 días prácticamente de Bicentenario, es el epicentro de la conmemoración, con 2 analistas. Andrés Delgadillo está con nosotros y Ricardo Fuentes, ambos de Chuquisaca. Quiero saludar en principio a Andrés, por supuesto, y también a don Ricardo, que ya nos han acompañado otras veces. Andrés, lo primero, Bicentenario. Hay quienes han dicho no hay motivos para celebrar, otros dicen sí, hay motivos para celebrar. ¿Cuál es tu lectura? Siempre es un motivo relevante cumplir 200 años. Y es un motivo relevante en tanto y en cuanto es un espacio de reconfiguración de las identidades del país. Ahora, los grandes motores de este bicentenario hemos sido los bolivianos, con nuestro civismo, con nuestro amor por Bolivia, con nuestra esperanza de días mejores. Pero sin lugar a dudas han habido enormes limitaciones si vemos el bicentenario como un espacio para repensar Bolivia, como un espacio de obras, de proyección del futuro o de lo que esperaba Chuquisaca, ¿no? Las esperanzas en Chuquisaca de que este bicentenario iba a traer oportunidades y otras son mucho más grandes. En el centenario de la República hubieron obras de impacto, cuando se cumplieron los 150 años igual, pero en estos 200 años, Tufi, los chuquisaqueños nos quedamos con sabor a muy poco de este regalo del gobierno nacional. Mire, Ricardo, ¿coincide usted con el sabor a poco en esta fecha? No, porque no ese es el propósito, ¿no? En realidad, ¿qué esperamos del bicentenario? Detenerse, mirar hacia atrás y reemprender con mayores bríos la construcción del futuro. ¿Qué ha pasado desde la fundación de la República? Y lo ha dicho el presidente, se han enfrentado diversos obstáculos y veamos, haciendo un análisis, el primer centenario. Bautista Saavedra estaba en una situación de crisis, había una conflictividad que enfrentaba al sector de los trabajadores y artesanos con la oligarquía minero-feudal. En el sesquicentenario teníamos una dictadura llevada al gobierno por el MNR y Falange Socialista Boliviana. Y en este bicentenario tenemos una polarización y una crisis económica desatada o magnificada en sus efectos por el bloqueo parlamentario y la actitud de la oposición, además, por supuesto, de muchos otros aspectos. ¿Qué es lo que tenemos en común entonces? La clase política que no da talla para ponerle el hombro al país. No es cuestión de un solo gobierno, se ha hecho una reminiscencia histórica y salvo los periodos de nacionalismo en los que se han dado algunos saltos para el desarrollo, la construcción del gran Estado Nacional, lo demás ha sido sencillamente sometimiento al poder colonial, saqueo de los recursos naturales, y a eso ha apuntado el discurso. Entonces, en esta ocasión tenemos que encontrar las causas, ¿no es cierto?, que detienen el progreso de la sociedad boliviana y debatir sobre ellas, pero al margen de las intencionalidades político-partidarias o la coyuntura electoral. Bien, Ricardo. Andrés, ¿algo para replicar? O si no, entramos directamente al análisis del mensaje presidencial. También han visto la entrevista que ha tenido el presidente con Bolivisión, pero dentro del contexto ya del mensaje presidencial, ha dicho el presidente hay que continuar con esta ruta, hay una nueva era que comienza, la oposición lo critica, ha dicho ha sido un mensaje tóxico, dice Samuel Doria Medina, Andrónico Rodríguez habla de que el presidente mismo ha polarizado más. ¿Cuál es tu lectura? Yo he escuchado a un presidente esquizofrénico, perdido, entre la confusión de no tener la capacidad conceptual de poder comprender la dificultad política que él ha atravesado. Ha sido tan desastroso Luis Arce que hasta el MAS lo ha hecho pedazos, lo ha hecho volar por los aires, ha destruido al partido más hegemónico que ha tenido este país desde el MNR, lo ha destruido. Este 17 que viene en unos días, vamos a ver que el MAS va a dejar de ser gobierno. No hay forma de que el señor Castillo sea presidente, no hay forma ninguna. Y el único responsable de haber destruido al MAS es este señor, Luis Arce, tiene nombre y apellido el que ha destruido. El proyecto de la izquierda... Él dice que Evo Morales ha sido el que desató todo el complot, el sabotaje del gobierno. ¿Quién es el presidente? ¿Quién tiene el poder institucional?
¿Quién ha hecho todo esto? Si él sabía que iba a convivir con Evo Morales, tu fin. Es como si te contrata un gerente y te dice, usted va a conducir el programa. Y tú sabes que ese gerente es dificultoso, se mete en tu trabajo, te dice a quién entrevistar, de qué color de pantalón vienes, te dice todo qué hacer y aceptas el trabajo. ¿Sabes o no sabes con quién está haciendo trabajo? Vamos a seguir hablando. Don Ricardo, ¿coincide en la lectura de Andrés, de que ha sido desastroso? Pero me llama la atención, parecería que Andrés tiene el interés de preservar la unidad del MAS y que estuviera preocupado por el destino del MAS, y no es ese el asunto, seguramente que esa no es su intención. El problema es definitivamente otro. 200 años representa un hito, pero además, como lo ha dicho el presidente, la persistencia de la lucha de un pueblo. ¿Para qué? ¿Por qué lucha? Por su dignidad, por la defensa de sus recursos humanos, digo recursos naturales, y esencialmente por su soberanía. No hay gobierno sin soberanía, no hay ejercicio de la política sin soberanía, y si hubiera algo de política no tendría el destino final del bien colectivo sin soberanía. Entonces, esto es lo que tenemos que comprender. Hay soberanía ahora, la hubo antes y la va a haber más adelante, que es exactamente lo que determina que los bolivianos no podamos enrumbar hacia el desarrollo. Ricardo, antes de darle un poco derecho a la réplica a Andrés, le han calificado los críticos al gobierno de un mensaje con falta de autocrítica. Es más, nosotros le preguntamos al presidente, él dice, bueno, la autocrítica viene por el lado de que hubo exceso de confianza en los parlamentarios del propio MAS de nuestra parte, que al final terminaron como aliados de la oposición. Nunca ha habido un discurso que complazca a la oposición, que muy extenso, que muy breve, que no ha perfilado, no ha delineado el desarrollo, que no ha habido autocrítica. Ahora mismo lo estamos viendo. Pero eso es insustancial, porque es obvio que la oposición tiene que plantear las cosas en esa medida. Pero ¿qué es lo sustancial? ¿Qué debería preocuparnos a los bolivianos? El destino de las candidaturas, las perspectivas que éstas tienen. Voy a poner un ejemplo de cómo influye la política, ¿no?, en el destino de los bolivianos, y lo hace de manera perversa. Si no hubiera mediado el golpe o el relevo político, o como quieran llamarle, al proceso de deposición de Evo Morales el 2019, en este momento un nuevo gobierno estaría iniciando su mandato legitimado por el voto popular. Esa interrupción democrática ha causado este desfase justamente que nos pone en esta crisis. Probablemente no hubiéramos estado viviendo en las dimensiones que ahora la vivimos de no haber mediado esa inestabilidad, esa alteración del orden constitucional. Bien, Andrés decía inicialmente, Ricardo, parecería que Andrés está más preocupado por la unidad del MAS, pero bueno, ampliando más el tema, la autocrítica está hoy en el mensaje del presidente. En la propia entrevista él dice, nos confiamos demasiado en nuestra propia bancada, que terminó aliándose con la oposición. El presidente no tiene autocrítica, y no tiene autocrítica porque no comprende al campo político. A mí me sorprende escucharlo al presidente o mismo acá Ricardo. Yo no sé en qué país viven y qué fantasía viven. Este es el peor gobierno desde el retorno a la democracia. No hay peor que Luis Arce. Vemos cualquier indicador, hablemos de la movilidad social. ¿Qué boliviano vive mejor hoy que hace 5 años, que hace 4 años? Que hace 6 meses. El poder adquisitivo del dinero es desastroso lo que nos ha llevado Luis Arce. Es una crisis multifacética la que nos ha llevado Luis Arce, y él es el responsable. Daría la impresión, por lo que dice Ricardo, que el 2019 es el responsable de que los dólares hoy hayan desaparecido. Parece que con la pitita se han desaparecido los dólares, o sea, es culpa de todo. El MAS que se haga responsable, ha fracasado política, económica y socialmente. Ha fracasado. Esto es un fracaso. Es un fin de ciclo. Ahora, este fin de ciclo no quiere decir que el próximo 17 el presidente no tenga ninguna vinculación, quienes vayan a segunda vuelta, con lo que ha sido el proyecto popular masista. Claro que sí puede ser. Pero este ciclo de Luis Arce, ministro de Evo, del evismo y de los hijos del evismo, se termina. Será tiempo tal vez de Andrónico, de otros, pero ya no es tiempo de esta mirada evista y de los hijos de Evo. Se termina esa mirada política en Bolivia.
al menos electoralmente. Habrá que ver este país tan dinámico cómo se reconfigura de aquí a unos meses y si el siguiente gobierno no encuentra una respuesta rápida. Porque Evo Morales, en cuanto a sus números, sigue estando más vivo que nunca políticamente. Pero Evo Morales, Luis Arce no. Luis Arce es el desastre más grande que ha tenido este país. Bueno, sobre ese tema, para ir un poquito también proyectando lo que viene, Ricardo, bueno, usted ha escuchado, es el peor presidente y ya está prácticamente sin vida, ha dicho Andrés. ¿Coincide o no? Es pues el relato tremendista, colapsista, que les permite emerger, potabilizarse políticamente. Claro, esto está acompañado, por supuesto, de un relato que es amplificado por los medios y que no condice con la realidad. Veamos por qué. Hasta el 2023 la tasa de crecimiento estaba inclusive con el 6%, no era poco, ¿no es cierto? Es decir, ha sido cuando se anuncia su candidatura o se establece que había una posibilidad por la preferencia de los bolivianos que empieza la guerra contra el gobierno en santa alianza del levismo con la oposición para renovar las directivas en el Senado. Forjan un documento en el que hablan de presos políticos, una agenda compartida, común, y el bloqueo parlamentario, los bloqueos de caminos, etcétera, que han creado esta situación que, sumada al contexto externo, que sumada al cambio climático y sus desastres que nos han sobrevenido, bueno, ha creado esta que ha llamado una crisis coyuntural el presidente. Porque vean ustedes cómo será esto de cierto, que los propios candidatos dicen que es una cuestión de confianza, que tan pronto asuman el mandato, ¿no es cierto?, los dólares van a aparecer. Si esta fuera de verdad una crisis estructural profunda, ¿no?, tendríamos que pensar en que esa dificultad tendría que remontarse mucho más allá de los 100 días que ellos sugieren. Bien, estamos a menos de 2 semanas, ya prácticamente a 2 domingos de la elección. Andrés, sé que has estado haciendo algunos focus group y supongo que se sustenta en esos datos de investigación el hecho que digas que Evo Morales sigue muy vivo. ¿Estás viendo que el llamado al voto nulo puede prosperar y estar asociado a Evo Morales su siguiente domingo? No, Evo Morales es muy astuto. No lo veo promoviendo de manera masiva el voto nulo. No veo que vayamos a pasar el 10% en el voto nulo. Seguramente va a hacer un análisis estos días. Lo que haría si fuera mi cliente, yo le diría que evalúe qué candidato le sería más útil para sus intereses de que sea, ¿no? El que sea va a ser un gobierno muy débil. En lo único que en lo que sí puedo compartir esta noche con Ricardo es que los políticos están mintiendo. La crisis es grande, no es chiquita, es grande, es profunda y no están diciendo la verdad. Y la verdad deberían decir que van a levantar la subvención al combustible, deberían decir de una vez la verdad, porque ese es el inicio de la resolución de los conflictos que tiene este país. Pero como no lo quieren decir, pero y aquí cierro, sí, porque piensan una mala lectura de los focus group de que la inestabilidad haría que pierdan votos. Más bien la gente quiere sinceridad. Ese es el otro elemento que te sale en un grupo focal. Si fueran más sinceros, les iría mucho mejor. Bien, precisamente viendo un poco el escenario, que supongo que es distinta a la lectura también aquí de nuestro otro analista, ¿usted cree que es el final del ciclo ya? De ninguna manera, está planteada con mucho vigor la industrialización. No es posible que el país, los bolivianos, resignen este caro anhelo para volver al modelo primario exportador, para volver a la receta rancia neoliberal, que ya la hemos aplicado desde el 2005, desde 1985 al 2005, 20 años. En esos 20 años ha habido flexibilidad laboral, ha habido desregulación del Estado, ha habido legislación para atraer inversiones, ha habido, por supuesto, arbitraje internacional y todo cuanto ha establecido como condición el Fondo Monetario Internacional en su forma ortodoxa. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no funcionó el problema? La propuesta. A mí me llama la atención ahora, por ejemplo, las ácidas críticas de Gonzalo Chávez al discurso del presidente. Y tenemos documentación y la revisamos. A los 10 años de la aplicación del modelo neoliberal, Walter Chávez hacía una crítica y decía que el mercado no era suficiente para resolver los problemas de los bolivianos y que había que darle un tono mayor al Estado.
20 años después, los mismos empresarios le estaban estirando la mano al Estado para fondos de refinanciamiento. Y habían 10 bancos privados quebrados que le habían transferido al Estado más de 1.000 millones de sus pérdidas. Entonces, hay que ver cómo quedó la economía. 2.900 millones de exportaciones, 5.000 millones de Producto Interno Bruto que se han disparado. Por supuesto, 5 veces más en el PIB y el pico de las exportaciones a 13.000 millones de dólares. ¿De qué fracaso nos están hablando? Empresarios que han ganado en un año más de 5.000 millones de dólares. ¿No? El año que menos ganaban 3.000 millones de dólares. ¿De qué fracaso nos están hablando? Bien, la verdad que da para largo el debate, siempre es interesante reunirnos aquí en Sucre, lo hicimos hace un año con Andrés Delgadillo y con Ricardo Fuentes, ambos académicos además, y la verdad que da para repetir mucho este debate que termina siendo finalmente con mucha altura. Además, es lo que veo, dos caras de las distintas de la medalla en el análisis, así que ha sido un gusto tenerlos, Andrés, y igual don Ricardo. Un gusto, Tufi. Un gusto. Igualmente, gracias a nuestros dos analistas aquí en Sucre, capital del estado, en esta jornada de celebración, conmemoración del Bicentenario, Luciana Miriam. Gracias, Tufi. Posturas encontradas, ¿verdad? De los analistas. Exactamente, pero interesante.